En este video hablaremos sobre desempaquetado de tuplas. El desempaquetado de tuplas nos permite asignar de manera simultánea varias variables a cada uno de los elementos de una tupla. Veamos este ejemplo. En este caso tenemos una tupla con el contenido 1, 2 y 3 y vamos a asignar simultáneamente los contenidos de esta tupla a tres variables, A, B y C. En este caso utilizamos una asignación donde en el lado izquierdo tenemos una tupla de variables y en el lado derecho tenemos una tupla de valores, ambas tuplas del mismo tamaño. Veamos que esto en una sola instrucción nos asigna el primer elemento de la tupla, que es 1, a la variable A, el segundo elemento, que es 2, a la variable B, y el tercer elemento a la variable C. Esto es útil, por ejemplo, si queremos intercambiar los valores de una variable, de un par de variables. Tradicionalmente esto lo hacemos con una variable temporal. Por ejemplo, si tenemos A y B con contenidos Alice y Bob, con cadenas de caracteres Alice y Bob, tradicionalmente lo que haríamos es asignar P a la variable, a una variable temp, después asignar el contenido de A B y después el contenido de temp a A. El efecto final es que los contenidos de A y B se intercambian. Esto lo podemos hacer de una manera más efectiva utilizando asignación de tuplas y desempaquetamiento. Simplemente aquí tenemos, bueno, A y B, que se le asignan los valores 10 y menos 100, y acá con esta sola asignación, A, B igual a B menos, A, o mejor, A, B, asígnele la tupla B, A, se intercambian los valores sin necesidad de una variable temporal. Y esto es gracias a que las asignaciones de tupla suceden de manera simultánea. También lo podemos utilizar, por ejemplo, para desempaquetar una tupla que contenga los registros, un registro donde cada elemento de la tupla corresponde a un campo diferente de un dato. Por ejemplo, acá en esta tupla el primer campo corresponde a un nombre, el segundo a un apellido, el tercero al año de nacimiento, el cuarto a un string representando el nombre de una película, y así sucesivamente. Y esto lo podemos hacer en una sola instrucción. Primero debemos ejecutar esta para asignar el registro y en una sola instrucción podemos desempaquetar el contenido del registro. Esto también es útil, por ejemplo, cuando estamos solicitando entradas desde consola al usuario. En este caso le solicitamos al usuario que digite un par de palabras separadas por espacio, y utilizando esto nos retorna una cadena de caracteres con la entrada del usuario. Llamamos el método split, que nos retorna una tupla con dos valores, y este lo asignamos a la tupla de variables A y B, y lo que hace pues es desempaquetarme el resultado, dejando el primer elemento en A, el segundo elemento en B, que los imprimimos en este caso. ¿Qué pasa si tratamos de asignar más valores que variables? Esto nos va a dar un error. E igualmente si tratamos de asignar menos valores, es decir, una tupla más pequeña a una tupla de valores de variables más grande, también nos da un error. Para lidiar con esto, algo útil es, por ejemplo, si nosotros sabemos que el valor, la tupla que vamos a tener acá tiene 3 o más valores, podemos usar esta notación donde el asterisco D se refiere a una variable que va a contener todo lo que hay en la tupla a partir del cuarto elemento. Entonces, en este caso, sí podemos tener más valores que elementos en la tupla de variables.
gracias a que la última variable es una variable que representa una lista. Los tres primeros elementos se asignan en A, B y C, 1, 2 y 3, y los elementos restantes a partir del cuarto elemento se almacenan como una lista en D. El desempaquetado de tuplas también puede ser muy útil para recorrer diferentes elementos iterables como listas o rangos. Esto con la ayuda de un par de funciones auxiliares. La primera es enumerate. Enumerate recibe como argumento un iterable, por ejemplo en este caso le estamos enviando una lista y nos retorna una lista de tuplas donde el primer elemento de cada una de las tuplas es el índice del elemento y el segundo elemento de la tupla es el elemento de la lista original. Entonces aquí tenemos 0, el índice con el contenido correspondiente que es 1, 1, el índice con el correspondiente contenido que es 2 y el índice 2 con el correspondiente contenido que es 3. Veamos cómo se ve esto en Python. Tenemos la lista 1, 2, 3 y si iteramos sobre enumerate de esta lista, vemos que cada uno de estos elementos en enumerate son tuplas compuestas de posición, elemento, posición, elemento, posición, elemento. ¿Ok? Algo que es útil para iterar sobre las tuplas de esta manera, utilizando o sobre una lista utilizando enumerate, sobre las tuplas que nos genera enumerate, es utilizar desempaquetado. Veámoslo en este ejemplo. Aquí primero tenemos una lista con 3 elementos, A, B y C. Primero vamos a iterar sin utilizar enumerate o desempaquetado. Si quisiéramos imprimir la posición y el valor, deberíamos primero tener una variable que vaya a través de las posiciones de la lista. Entonces hacemos un rango que va desde 0 hasta el tamaño de la lista menos 1. En la variable valor ponemos el elemento de la lista en la posición i e imprimimos i y valor utilizando una string con formato. Entonces esto nos permite imprimir tanto la posición como el valor. Esto lo podemos hacer de una manera más clara utilizando enumerate y desempaquetado. Entonces de nuevo hacemos un for, pero en este caso utilizamos enumerate. Recuerden que enumerate me genera una tupla o un iterable con tuplas que contienen tanto la posición como el valor. Entonces acá en la notación del for vamos a usar desempaquetamiento. Entonces en vez de utilizar una única variable, utilizamos una tupla de i y valor para contener efectivamente la posición y el valor, y el efecto que obtenemos es exactamente el mismo, pero de una manera con un código mucho más compacto. Efectivamente aquí vamos iterando a través tanto de las posiciones como los valores de manera simultánea. Otra función bastante útil es zip. Zip me permite crear una lista a partir de listas separadas y la lista resultante es realmente una lista de tuplas donde cada una de estas tuplas está compuesta por elementos de las listas originales. Entonces acá las listas originales son 0, 1, 2, la lista A, 3, 4, 5, la lista B y 6, 7, 8, la lista C. La lista resultante es una lista de 3 tuplas, donde la primera tupla tiene el primer elemento de la lista A, 0, el primer elemento de la lista B, 3, y el primer elemento de la lista C, 6. Y así sucesivamente. Veamos esto en código. Aquí vamos a hacer un zip de las listas ABC mayúsculas y ABC minúsculas.
y vemos que efectivamente los elementos de la lista o del iterable resultante son tuplas compuestas por dos elementos, un elemento de la lista de letras mayúsculas y un elemento de la lista de letras minúsculas. Veamos un ejemplo en Python Tutor. En este caso tenemos tres listas, 0, 1, 2 asignado a, 3, 4, 5 a B, 6, 7, 8 a C. Si queremos iterar sobre estas listas simultáneamente, entonces definimos para hacerlo de una manera convencional sin utilizar zip, hacemos un for donde el índice recorre los valores de 0 a 2 utilizando rango 3 y lo que hacemos en cada iteración es obtener el valor A, B y C e imprimir un mensaje que nos dice índice 0, valores 0, 3, 6 y así sucesivamente. Aquí la segunda iteración y aquí la tercera iteración. ¿Okay? Esto lo podemos hacer de una manera mucho más compacta utilizando zip. Entonces hacemos zip de A, B y C. Recuerden que esta va a ser una lista de tuplas con tres elementos. Las tuplas van a tener tantos elementos como las listas que le doy yo acá como argumento. Puedo darle de 2 en adelante número de listas de argumento. Entonces desempaquetamos los elementos de las tuplas en estas tres variables A, B y C y ya directamente las podemos imprimir. Veamos el resultado. Es exactamente el mismo resultado, pero un código mucho más compacto.